Muy bien, hermanos. Yo les invito ahora a abrir, aparte de la lectura que hemos tenido, en el libro de Judas. Vamos a leer los versículos 24 y 25. 20 y 25. Es el libro que está antes del Apocalipsis. Judas. Judas 20 al 25. Dice así la palabra: mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Lo que en esta mañana vamos a considerar es un tema distinto a lo que veníamos siguiendo, que era un estudio mucho más amplio, que se trataba con respecto al reino de los cielos. Con respecto al reino de los cielos. Y tanto hoy como en las próximas semanas vamos a hablar más bien de la posición bíblica que tenemos como iglesia y todos aquellos fundamentos de la fe que tienen que ver con nuestro sentido o ser como iglesias cristianas evangélicas, y más particularmente a la comunión de iglesias a la cual nosotros pertenecemos y estamos unidos en el aspecto espiritual sobre todas las cosas. En esta mañana vamos a considerar un tema que se titula El creyente y la defensa del Evangelio. Un tema que nos tiene que importar porque hace también justamente a lo que nosotros debemos aprender y nos nuclea como creyentes al sustentar este testimonio de fidelidad a la palabra de Dios, cuyo lema principalmente es al Señor del todo, a la Biblia en todo, al Señor en plena sujeción y a la Biblia en pleno acatamiento. Es decir, nuestras iglesias han sido levantadas por parte de Dios para ser en este tiempo no iglesias numerosas o con ese interés de ser multiplicadas en número, sino que principalmente pueda ser una señal para este último tiempo, una señal de fidelidad, una señal que cual pendón pueda levantarse en el lugar donde el Señor permita que cada iglesia sea levantada y que desde allí pueda dar un testimonio ante un tiempo realmente alarmante, un tiempo de mucha claudicación de las iglesias, y que siempre sea un referente para los creyentes que pasan por este lugar, por los creyentes que crecen en este lugar, por los que se convierten, forman parte, y que siempre sea algo donde
se sepa que allí se predica la sana palabra de Dios. Esto es algo muy importante. Muchas veces ocurre que nos encontramos con hermanos que de jovencitos han venido a la escuela dominical y que tal vez por distintas causas y en distintos momentos y en etapas de su vida han dejado de asistir a la iglesia, no vienen más, pero lo notable es que no asisten a ningún otro lado. Y uno habla con ellos, les pregunta y para ellos la iglesia es esta. Y no van a otro lado. Y es como que a pesar de todas estas cosas que puedan tener en sus vidas, no obstante, para ellos el referente es este lugar. Y aunque vayan a otros lugares, no hay comodidad. No se sienten satisfechos con lo que escuchan, con lo que oyen. Muchos, tarde o temprano, a lo largo de su vida, regresan, como quien dice, desandan el camino andado y vuelven. Y otros, aunque tal vez no vuelvan, pero siempre quieren tener comunión, quieren tener algún tipo de contacto, y si buscan una lectura, si buscan un consejo, un pensamiento, recurren ya sea a este lugar o a iglesias de nuestra comunión. Pues en verdad hay diferencia entre las iglesias del testimonio y aún con iglesias que pueden llegar a ser fieles. Para que tengamos una idea, iglesias evangélicas hay muchísimas, hay miles. De esas, muchísimas son poco o casi nada fieles. Ya más bien están en un plano muy terreno, horizontal, claudicantes totalmente, más bien con una mundanalidad exacerbante en sus costumbres, en sus cosas, y son más, parecen más sociedades de fomento o sociedades culturales o sociedades de personas que se reúnen para estar juntas o para hacer cosas que más bien pasan por cuestiones mundanas como ser o festivales o lugares de contención, ya sea para jóvenes, para adultos, festivales de música, en fin, toda suerte de cosas. Hay otras que ya no son las tantas, tal vez un poco menos, pues son un poco más fieles, pero que están transitando un camino del medio, un camino tibio, que ni son fieles del todo, ni tampoco son mundanas totalmente, y que quieren estar bien con ambas partes, un poco con la gente del mundo y otro un poco con los creyentes que tienen en su iglesia. Después hay otro tipo de iglesias que son un poco más fieles, pero que se encierran en sí mismas, o sea, con tal de guardar su fidelidad y de no contaminarse con una cosa o con otra, se cierran absolutamente en sí mismas y pierden contacto o trato con otras iglesias de fe igualmente preciosa, como dice la palabra de Dios. Y después están las iglesias que son, podríamos decir, todas aquellas que mencionábamos antes, hasta se las podría considerar las iglesias de la Odisea, que es la iglesia que transita en este último tiempo juntamente con la iglesia de Filadelfia, ¿no? Que hoy no es el tema hablar de esa iglesia.
Pero después está un pequeño remanente fiel que el Señor ha nucleado y ha levantado a través de un testimonio y que podemos encontrarlas sintetizadas o representadas en Filipenses capítulo 1. Bueno, Filipenses 1:17. Fíjense lo que dice. Podemos leer el 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Eso lo decía el apóstol Pablo con respecto a su condición. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Y en el versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Ya hace muchos años en el mundo hubo, a principios de este siglo pasado, un movimiento espiritual que se levantó en contra principalmente de todo lo que tenía que ver con el modernismo y con el mundanalismo, y dentro del modernismo con lo que se puede definir también con el racionalismo. El modernismo, debemos aclarar que no se trata de cosas modernas o de música, sino de un pensamiento racionalista, donde la palabra de Dios se la parcializa, se niegan cosas de la Biblia, se refutan doctrinas fundamentales, se las niega, y todo ese movimiento espiritual que empieza por un movimiento liberal sobre todas las cosas, del libre pensamiento, surgió de hombres que, basados en filosofías y en pensamientos propios, que antes las usaban en las cosas del mundo, después las fueron infiltrando en las cosas espirituales y empezaron a meterse con las cosas de la Biblia. Entonces, todo lo que tenía que ver con cuestiones de fe la pasaban por pensamientos racionalistas. O sea, si era entendible por la razón humana, podía ser que se entendiera como algo posiblemente bueno si hacía bien. Si no era bueno, era sencillamente un pensamiento humano. Pensamientos de un análisis relativo parcial de la palabra de Dios, en el sentido de que en la Biblia podía haber cosas que eran reveladas de Dios y dadas por Dios, y que la mayoría eran pensamientos humanos. Y algo muy interesante, según ellos, es que si me hacía bien, bueno, tómalo como palabra de Dios. Si no te hace nada, entonces no es palabra de Dios. Cuenta la experiencia de que en una situación de enfermedad de un creyente, un pastor modernista de estos que tienen este pensamiento fue a visitarlo, a este hermano que en su momento pertenecía a una iglesia fiel, hasta que esa iglesia fiel fue tomada o empezada a manejar por pastores modernistas, y uno de estos pastores fue a visitarlo y le dijo, bueno, présteme su Biblia, porque el pastor no andaba con Biblia. Entonces le digo, présteme su Biblia que le voy a leer un pasaje para ayudarlo. Y le pasó la Biblia y el pastor se quedó sorprendido porque la empezó a hojear y faltaban pedazos de la Biblia porque estaban cortados con tijera. Otras partes estaban tachadas directamente, estaban todas borroneadas.
Otra parte estaban directamente arrancadas las hojas. En otras le faltaban libros enteros de la Biblia. Y miró y era un verdadero desastre la Biblia de cómo estaba. Le dice, ¿pero qué hizo usted con su Biblia? Nada, dice. Esa es la Biblia que tenemos, la que usamos en la iglesia. Porque cada vez que usted predicaba y cuestionaba y negaba y refutaba algún pasaje bíblico, alguna de las historias de Jesucristo, de sus milagros, y decía que esos milagros en realidad eran pura imaginación o que era todo un cuento y que no tenía que estar en la Biblia, yo la sacaba. En definitiva, este es el resultado de lo que usted predica. Y le dijo el enfermo al pastor, menos mal que dejé de ir a la Biblia, porque si no sin tapa me quedaba. ¿Eh? Sí, ¿qué dije? Bueno, sí, estoy un poquito... menos mal que dejé de ir a la iglesia, porque aún los modernistas han quitado de la Biblia, de la santa palabra de Dios, del título que se le pone como santa, le han quitado Santa Biblia, es Biblia actualmente. Entonces, tal es el pensamiento de los racionalistas. Y ese movimiento espiritual, Satanás, diabólico totalmente, porque atenta contra la palabra de Dios, se fue introduciendo en las iglesias y en los seminarios en la Argentina, allá por el año 1910, 20, empezaron a llegar los primeros misioneros modernistas, y entre uno de ellos había un tal Montgomery que recaló en las iglesias de los discípulos de Cristo, que en otro tiempo eran muy fieles, y empezó a cuestionar, al punto tal que en un momento decía a los jóvenes y a los creyentes, bueno, por ejemplo, hablando de Jesús camina sobre la mar, dice, bueno, si alguno de ustedes puede creer esto, lo felicito. Y si le hace bien, más. Pero yo no puedo creer que alguien camine sobre las aguas. Si alguno cree esto, que está acá, bueno, mejor para él. Cosas así, por ejemplo. O aún más, empezar a cuestionar la paternidad del Señor Jesucristo, mejor dicho, el origen divino de Cristo, y decir directamente que el Señor Jesús era hijo de José y de María, que solamente alguien muy atrasado desde el punto de vista intelectual podía creer que podía nacer un ser humano de la manera en que lo relata el Nuevo Testamento, es decir, por engendración divina. Eso es imposible, no existe. Cosas como esa. ¿Y qué pasó? Se encontraron en un momento con hermanos fieles que en una oportunidad se levantaron y le hicieron callar la boca a ese misionero. Dijo, usted no va a hablar así de mi Salvador, el Señor Jesucristo, y no va a ensuciar su nombre con esa predicación. Pues no solamente eso, sino que cuestionaba el pasaje cuando dice que Cristo entró con su propia sangre al santuario celestial. Le dijo, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que Cristo entró con su sangre en un balde a la presencia de Dios? Cosas semejantes a esas. Y aparte, en las escuelitas dominical, el anciano don Liborio Di Pardo, del cual estoy hablando,
empezó a detectar en los escritos de las hijas, que eran maestras de escuelita dominical, enseñanzas realmente, ¿cómo podríamos catalogarlas? De, ¿cómo? Herejías realmente, enseñándole a los niños con respecto al Señor Jesús y de las doctrinas bíblicas fundamentales. Y se levantaron y se fueron. Y prácticamente más que irse, fueron echados de la iglesia cuando quisieron empezar a hacer jornadas bíblicas fundamentales, donde se pudiera afirmar las verdades bíblicas fundamentales como las conocemos nosotros hoy en día. Fueron directamente expulsados de la iglesia. Se los echó a toda la familia de Pardo y otros creyentes más. Y a partir de ahí, del año 1935, comenzó un movimiento espiritual que fue creciendo, al principio con un pequeño grupo de creyentes que buscaron la voluntad de Dios, estudiaron las Sagradas Escrituras y buscaron afirmarse en la palabra de Dios sin temor a dejar cargos eclesiásticos importantes que tenían como presidente de sociedades juveniles, femeniles, presidente de escuela dominical, anciano de la iglesia como era don Liborio Di Pardo, y se empezaron a congregar en sus hogares, en el hogar de ellos. El propósito de ellos entendieron que era ser fieles. A la familia particularmente les costó mucho, a los jóvenes, porque de repente tuvieron que dejar todo y congregarse en su casa como familia nada más. Pero fue el costo de un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios. Lo notable y lo maravilloso fue que Dios le dio crecimiento a esa acción espiritual que comenzó en el año 35. Y ese pequeño grupo de creyentes fue creciendo, se fueron convirtiendo otros hermanos y fueron siendo ganados de otros lugares, pues empezaron a hacer reuniones especiales de predicación, de promulgación de la palabra de Dios, llamar a los creyentes, pues esto empezó a difundirse como realmente una verdadera gangrena en medio de todas las congregaciones de las iglesias de Argentina, al punto tal que hubo denominaciones enteras que fueron pero totalmente invadidas por estos nuevos pensamientos, al punto tal que ya no se usaba la Biblia en las iglesias. Los jóvenes iban a la reunión de jóvenes sin Biblias. Los pastores predicaban sin Biblia. La cerraban, la dejaban de costado y decían, no, esto no sirve para hablar. Vamos a hablar de Dios, pero no dependiendo de la Biblia. Era su propio pensamiento y lo que ellos habían estudiado y entendido, y eso lo transmitían a los jóvenes. Entonces, cuando empezaron a escuchar a estos hermanos que se referían a la palabra de Dios como la santa, bendita y única palabra digna de ser escuchada, entendida, la única regla de fe, de doctrina y de práctica, realmente eran cautivados por la fidelidad a la palabra de Dios, que ya hacía rato que no escuchaban. Y esos pequeños grupos de creyentes fueron creciendo y de lo reducido que fueron, se fueron convirtiendo hermanos, formando congregaciones que al día de hoy todavía muchas de ellas están, casi todas podríamos decir, se han formado nuevas iglesias con otra cantidad de nuevos creyentes, se han levantado muchos pastores, aparte de los primeros que fueron formados, y fue creciendo. Hoy todas estas iglesias cuentan, en la mayoría, con templos propios
no de gran número, similar a lo nuestro, pero que son aptos para los usos para los cuales nosotros los usamos. No somos muchos, y la verdad, a mí me asusta cuando somos muchos. Y siempre le digo lo mismo, hay que hacer una purga. Porque la verdad, el número no me interesa. Esa es la verdad. El número no me interesa. De nada sirve tener 200 personas, de las cuales 20 son realmente convertidas y las demás son solamente oidores, pero ni siquiera son salvos y no le interesa ser salvos. Entonces, imagínense congregaciones de esas características. Y lo mismo les digo a los hermanos cuando van a buscar a los chicos a la escuelita. Hay muchos chicos, Hay que empezar a hacer un poquito de purga acá. A ver cuáles son los chicos que realmente quieren venir a escuchar la palabra de Dios. Ya me conocen. Muchos no les gusta porque es un esfuerzo bárbaro. Pero la verdad es así, yo pienso así. No nos interesa el número. Nos vamos tras el número. Lo que buscamos es esto. Que la palabra de Dios que ha sido y que nos ha llegado pueda tener este propósito. Que podamos amar la palabra de Dios y no negar el nombre del Señor. Y esto, enseñarlo, primeramente practicarlo en nuestras propias vidas. Y luego, esto también, seguir de esta manera, a pesar de los tiempos que vivimos, que cada vez son más difíciles, aún también con mayor fortaleza. En el Salmos 11:3, dice el salmista, versículo muy conocido, pero que nos tiene que llamar la atención por la profundidad que tiene, dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y allí se refiere principalmente a los fundamentos de la palabra de Dios, fundamentos fieles de la palabra de Dios. Y acá el salmista habla como de un supuesto. ¿Qué ha de hacer si fueran destruidos? Pero la realidad es que ya en los tiempos del salmista, tales cosas empezaban a suceder en el pueblo de Israel con relación a la palabra de Dios, al punto tal que en el Salmo 119, el mismo salmista tiene que escribir en el 126, 119, 126, dice, tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Y ese es el grave problema. Ese es el propósito. Fíjense que ya todos estos modernistas que se devanan sus pensamientos pensando que descubren cosas nuevas, no obstante, ya están discernidos por la palabra de Dios, ya están denunciados, y el creyente fiel, el creyente entendido, tiene que entender esto, tomar la palabra y contender por estas cosas. Como decía el apóstol Pablo, soy puesto para esto, para la defensa y la confirmación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el propósito es destruir el fundamento. Y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hemos de hacer los justos? Sin Biblia no tiene razón de ser nuestras vidas. Somos todos nosotros como flor o como la hierba. Nuestro breve paso por la vida es muy corto y depende pura y exclusivamente de la palabra de Dios para poder llegar al final de nuestras vidas con gozo. Sin la Biblia no tendríamos referente de ninguna naturaleza.
no habría límites, no tendríamos noción de lo que es bueno y lo que es malo. Todo se disiparía, todo perdería sentido. Tendríamos tal vez vidas, y entre comillas, hasta podríamos decir un poco moralmente buenas, pero no la vida de creyentes. Y menos aún todavía la seguridad de la salvación y la vida eterna, la cual cada uno de nosotros debe examinar profunda y seguramente para no tener dudas al respecto de que Cristo mora en su corazón. Y la única seguridad que se tiene es a través de la bendita palabra de Dios, porque Dios lo reveló. Si no, no tendríamos esa seguridad tampoco. Y también, por otro lado, entender que esta disipación, disipar quiere decir diluir, como cuando se disipa una cosa que va desapareciendo. En principio, trataron de hacerlo verbalmente, a través de predicaciones, de publicación de libros o de folletos. Pero después, esas garras siniestras se extendieron más todavía y echaron mano nada más y nada menos que la Santa Biblia. Y empezaron cambiando palabras. Entiéndase la versión 60. La versión 60, muchos la aman y se han convertido con esa versión. Y algunos dicen, no es tan mala. Y yo diría, es la peor de todas. Porque es lo más parecido. Y eso es lo tremendo. Porque si hay algo que es terrible, es cuando es más parecido a la verdad. Porque es parecido. No es. La versión 1909 que tenemos nosotros es la reina de las versiones en castellano y de las más fieles del mundo, comprobado totalmente por todos los eruditos, entendidos, intelectuales fieles de la palabra de Dios, es la mejor de las versiones. La 60 es lo más parecido, pero lo malo que tiene, lo tremendamente malo, es que es lo más parecido. Y cuando uno la estudia detenidamente, se va dando cuenta cuántas cosas. Entre una de ellas es el cambio de palabras, que modifica doctrinas bíblicas fundamentales. Y sobre todas las cosas, y entre esas muchas otras cosas que tiene la versión 60, es que abrió la puerta a la introducción, hasta podríamos decir, de cientos de nuevas versiones de la Biblia. Y cada vez peores, ya ni siquiera parecidas a las fieles. Ya ni siquiera parecidas a las fieles. Donde cada cual tiene la Biblia que más le gusta. Eso es lo tremendo. Entonces tenemos que aprender a ver, cuando la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo, una vez se piensa ahí en la tentación, en las cositas. No dar lugar al diablo en estas cosas. Porque, bueno, pero ¿qué tiene de malo leer la versión 60 de la versión 9? Uno podría decir, bueno, no tiene mucho de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. ¿Por qué leer la versión 60 si podemos leer? ¿Y por qué se piensan ustedes que cada vez cuesta más conseguir la versión 909? ¿Por qué cada vez cuesta conseguirla más? Y más se niegan a editarla las sociedades bíblicas. Hay sociedades bíblicas que ya no la quieren editar más, porque no se venden. Y como buscan el número, no la venden. Otras todavía sí, gracias a Dios, pero cuesta conseguirlas.
todas estas sociedades fieles en un principio publicaban las Biblias para regalarlas. Se regalaban las Biblias, que hoy están costando 30.000, 40.000 pesos a nosotros. Estaban los conocidos colportores que iban de lugar en lugar regalando Biblias para que el pueblo tuviese la Biblia. Y había hombres que amaban a Dios de mucho dinero, que ofrendaban muchísimo dinero para sostener estas sociedades bíblicas y que estas sociedades bíblicas publicaran las Biblias y se regalaran. Y de buenísima calidad. De buenísima calidad. Papel extra fino. Tapas de cuero. Lo que ellos llamarían de lujo. Antes eran las Biblias comunes. Que se elaboraban, se imprimían y perfectas, sin errores. Se miraba de que la Biblia saliera tal cual tenía que ser. Tal era el valor que tenía la Biblia en siglos pasados. Hoy, todo eso, mucho de esas cosas se han perdido. Por causa de todos estos, y por eso el creyente fiel tiene que seguir con este espíritu de lucha, de fidelidad, orando a Dios para que la versión que tenemos se siga publicando. Ahora miren, hay unos hermanos que están procurando conseguir de una sociedad, creo que es de la Sociedad Bíblica Trinitaria, una cantidad X de Biblias, no se sabe bien cuántas se pueden llegar a conseguir, que están por editar y largar. No son muchas, porque ya les vuelvo a repetir, interesan más las otras que tienen más salida. Y se hizo todo un recuento de todas las iglesias, cuántas son las que se pueden llegar a adquirir, cuántos pueden, porque aparte son carísimas. Estamos hablando de valor dólar y muy costosas para conseguirlas. Entonces, tenemos que cuidar las que tenemos, valorarlas, porque son todo un tesoro de parte del Señor. E interiorizarnos de esta lucha espiritual. Cuando se pide, tenemos que orar, hermanos, para que esta Biblia se siga difundiendo, es que hay que orar realmente. Porque el único que puede preservar de que esto siga así, y lo va a hacer, porque es Dios el que está en esto, es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que llegar a discernir las cosas que suceden a nuestro alrededor, como creyentes. Amar las Escrituras, amar lo que tengo, leerlo con amor, la palabra de Dios, no tenerla olvidada, o como los que las desprecian directamente. Les doy un dato que es muy triste, pero en muchas cárceles que se repartían estas Biblias, los reos la querían porque con ella, con las hojas de la Biblia, hacían sus cigarrillos, por el papel fino, y otras cosas más que no voy a entrar en detalle, de las barbaridades que hacían con las Biblias. Pero que nosotros tenemos que estar hoy interiorizados de la bendición que tenemos de tener las Biblias y de leerlas con amor, con interés, porque a través de ella, de sus páginas, de su lectura, es que nosotros somos edificados, somos corregidos, somos enseñados. Dios se nos revela, se nos muestra
y nos muestra cómo somos nosotros y lo que tiene que corregir en nuestras vidas. Es un libro de amor. Es un libro donde Dios se dio a conocer al hombre a través de todos los siglos para que tengamos esta, donde Cristo principalmente enseña que esta palabra debe ser predicada, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandamiento que está vigente para nosotros hasta el día en que Cristo venga. Lo estuvimos estudiando todos estos meses. Este mandamiento, que se encuentra, después si lo quieren buscar en Marcos, capítulo 16, verso 15, ¿no? Dice, es un mandamiento y que se completa con el de Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Predicar el Evangelio, que es una tarea importantísima, que los creyentes le dan especial énfasis. Hay que predicar el Evangelio para que la gente se convierta. Pero muchísima gente, y creyentes fieles, se olvidan también o dejan de lado lo que complementa a esto, que es que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Una cosa es predicar el Evangelio y que las almas se conviertan. Y una vez que se convierten, ¿qué? ¿Dejarlas a la deriva? Hay campañas unidas de evangelización donde se juntan de distintas denominaciones, que algunos creen que Cristo es el Hijo de Dios, otros creen que Cristo es el Hijo de José, otros tal cosa, otros que bautizan niños, otros que no bautizan, y predican. Tienen un lema. A ver qué les parece este lema. Cristo, centralidad en Cristo. Libertad en lo demás y en todo caridad. ¿Qué les parece el lema? Uno escucha ese, sí, centralidad en Cristo, que Cristo sea el centro. Pero ¿y después el otro? ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué da lugar? Libertad en lo demás. Que yo puedo enseñar o no enseñar, aprender, no aprender, que se me enseñe una cosa, que se me enseñe lo otro, pero en todo tiene que haber amor. En todo tiene que haber bendición. Bendición de acá, bendición de allá. ¿Cómo? Bendición, bendición, bendición. Ah, eso es lo lindo. En todo caridad. ¿Cuánto engaño? El creyente debe predicar el Evangelio, pero después no puede dejar las almas a la deriva. ¿Qué le queda bien? Una iglesia católica, apostólica, romana, es lo que tiene cerca de su casa. Vaya ahí. Ahí va a escuchar de Dios. ¿Qué tiene? ¿Una iglesia mormona? Vaya ahí. Ahí va a escuchar de Dios. ¿Qué tiene cerca de su casa? ¿Una iglesia adventista? Vaya ahí va a escuchar de Dios. ¿Qué tiene? ¿Una iglesia metodista o una iglesia luterana? Vaya ahí, que iba a escuchar de Dios. No se debe hacer eso. Los que tenemos la sana doctrina, la palabra fiel, debemos procurar que el alma que se convierte, si no puede venir al lugar donde estamos nosotros, por lo menos buscarle una iglesia que reúna los requisitos más acertados, si es posible, a la sana doctrina. Pero no dejarla a la deriva, que el alma después ande como una golondrina recorriendo toda suerte de lugares, porque eso no es bueno. Algunos dicen, sí, pero eso enriquece mi conocimiento, pero envenena tu espíritu, porque después no se sabe en qué creer.
Yo me tengo que afirmar en un lugar, echar raíces en ese lugar, aprender la sana doctrina, estudiar la palabra, profundizarla, escudriñarla, encontrar el conocimiento de Dios y del Salvador Jesucristo. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, al cual tú has enviado. ¿Cuánto hay para conocer de Dios y del Señor Jesucristo? No nos va a alcanzar la vida para conocerlo. ¿Quién puede decir que en su vida conoce todo lo que Dios es? ¿Quién puede, siendo tan finito, con una vida tan corta y tan breve y tan cargada de pecado, conocer al santo, 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 Señor de los cielos, eterno, de eternidad, insondable, inescrutable, conocer y decir: yo conozco todo lo que tengo que conocer de Dios? Si conoce algo, es porque Dios se lo reveló. Y no te jactes de nada, porque lo que tienes es porque se te dio y nada más. Entonces, qué importante es esto, queridos hermanos. Después defender la palabra de Dios que se nos ha dado. Aprender a defenderla. Por supuesto, respondiendo con mansedumbre a cualquiera que demande de la fe que hay en nosotros. O aquellos que están cautivos en lazo del diablo, bueno, tal vez enseñándoles y dándole testimonio, se zafen de las ataduras con que el diablo la tiene preso y puedan conocer la verdad. Porque no es por fuerza o por violencia, es por comprensión. Pero para eso tenemos que conocer la Biblia. No vamos a poder enseñar una Biblia que no la leemos, que no la estudiamos, que no la abrimos con oración. Hay textos que tengo que abrirlos con oración, no ignorarlos porque no lo entiendo. Ayer decía una jovencita, cuando se clausuraba la escuela bíblica, del Salmo 16, que dice: y tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Nunca había entendido ese versículo, hermana. Pero cuando lo escuchó ayer, dice: ahora entiendo por qué decía tus cuerdas. Y le cayeron en lugares deleitosos. Habla del Señor Jesús, por supuesto. Entonces ya termino. Entonces, queridos hermanos, es importante que es todo esto. Y la Iglesia debe estar atento a todas estas revelaciones bíblicas y a toda esta actitud que debe tener. Por eso decíamos bien al principio cómo es el hecho del creyente y la defensa del Evangelio que tenemos. Lo cierto es que lo que hoy predicamos en nuestras iglesias prácticamente no se escucha en otras iglesias. Se va a escuchar lo que la gente quiere escuchar: un evangelio de sanidad, de prosperidad, de felicidad, de todas bendiciones, pero no el evangelio que guía a los pies del Señor Jesús como Salvador y Señor, más allá de las cosas que pueden acontecer en la vida. Que el Señor nos ayude a confirmar nuestros corazones en esta gracia que hemos tenido un día. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.